Ey, no había prendido el micro. ¿Se ve la pantalla completa? Mm, sí, nada más que todavía se está iniciando. Ya, ahora sí. Ujú. Bueno, vamos a comenzar con los trastornos de la marcha y el balance. Pues en cuanto a la marcha normal, la vamos a tener en dos fases, que es la fase de apoyo y la fase de balanceo de oscilación. Este, Obviamente, en cuanto al periodo de tiempo, la fase de apoyo es la que aporta principalmente el mayor porcentaje y el periodo de balanceo va a aportar una menor. Nos mencionaba que aproximadamente es el 60% en la fase de apoyo y 40% en la fase de balanceo, pero hay una fase que se llama doble apoyo, que es donde ambos pies están en contacto con el suelo y esta aproximadamente es de 20%, que pues aquí me sacó de onda porque da 120 en total, pero pues es que en la fase de apoyo y entre la fase de balanceo está la de doble apoyo, entonces es más o menos como que la que se contribuye. Y tomar en cuenta que la fase de doble apoyo va a aumentar o disminuir su porcentaje dependiendo de la velocidad de la marcha. O sea que si tenemos una marcha más lenta, va a durar más tiempo, como en el caso de los pacientes este, mayores, y va bueno, va a disminuir su tiempo en cuanto a una persona que camina pues rápidamente. Bueno, en cuanto a las definiciones, tenemos que el balance o el equilibrio es la capacidad para mantener estable el centro de gravedad corporal, que pues este va a ser sobre una superficie determinada. Esto va a ser adquirido y va a permitir mantener el equilibrio ante los cambios en condiciones ambientales. O sea que pues, puedes tener, mientras vas caminando, va a ser diferente el estar de pie, el estar en movimiento, a estar en una pierna, subir escaleras y todos los cambios que se puedan dar. En cuanto a la marcha, es la capacidad aprendida que consiste en los movimientos repetitivos que van a estar programados por patrones coordinados de las extremidades y el tronco. Nos mencionaba que en sí el 80% de las caídas iban a estar asociadas a un trastorno de la marcha y el balance, y que de este 80%, 5% se pueden complicar con una fractura de cadera. Y pues en cuanto a la epidemiología, nos mencionaba que en 15% de mayores de 65 años van a tener algún trastorno de la marcha y aproximadamente el 75% de los mayores de 75 años. En cuanto a la fisiología, la marcha está modulada por el centro locomotor de tallo cerebral, ganglios basales, cerebelo, corteza motora, así como una información aferente que va a ser de los sistemas propioceptivos, vestibular y visual. Normalmente después del envejecimiento se va a asociar a una reducción de la velocidad del caminar. Se van a hacer los pasos más cortos con una cadencia lenta y un menor desplazamiento vertical del centro de gravedad. O sea, las personas normalmente cuando caminan pues tenemos una cierta velocidad que aproximadamente a los 65 años disminuye del 15 al 20%, pues los pasos cortos por lo mismo, y el desplazamiento vertical del centro de gravedad se refiere a cuando estamos caminando y estamos haciendo eh, la fase de doble apoyo, se va bajando pues la estatura de las personas como 5 centímetros y esto en los pacientes mayores se ve disminuido. Y bueno, también se pueden ver alteraciones en la coordinación entre las extremidades superiores e inferiores. ¿Por qué es que se da ese menor desplazamiento Del, ¿Cómo se llama? De la del oscilación centro de vertical. gravedad? Pues en sí no lo mencionaba, pero pues puede ser porque por los cambios que hay en la marcha, o sea, pues una de las características, de hecho, o sea, se va perdiendo, ¿cómo se llama? El balanceo y todo, entonces se va haciendo mucho más lenta la misma marcha. Así es. Bueno, también ahí también es muy importante como comentar que dentro del envejecimiento también podemos encontrar una ligera flexión en cadera y rodillas. Eso también hace que el centro de gravedad generalmente esté un poquito más desplazado, y si tenemos algunos pacientes también con cifosis, mientras esa cifosis no sea importante, pues no se vuelve patológico, pero todos esos cambios también a nivel de la columna vertebral hacen que cambie el centro de gravedad, haciendo que en el momento de la marcha
ya los desplazamientos de ese centro de gravedad ya no sean dentro de los rangos que queremos en cuanto a centímetros. Sí, es un poquito tal vez como difícil explicar sin vernos, pero el centro de gravedad, ¿a qué altura más o menos está? Para que les digas a tus compañeros. Pues sería como, pues entre el coxis, ¿no? O sea, sería como la división. Exactamente, se encuentra enfrente del sacro. A ese nivel es donde nosotros consideramos el centro de gravedad. Muy bien. Sigue. Bueno, en cuanto igual a fisiología, el balance nos va a decir que, bueno, este requiere las estructuras para su funcionamiento de la vista, la propiocepción, el cerebelo, el sistema reticular, y así como el sistema extrapiramidal y el vestibular, y pues obviamente el sistema musculoesquelético. En cuanto a las dimensiones del balance, nos menciona cuatro distintas, que es el balance estático, que pues básicamente es la capacidad de mantenerse en determinada posición. El balance dinámico, que pues es cuando la proyección del centro de gravedad se cambia, o sea, como por ejemplo al caminar, cuando estás en movimiento. El equilibrio nos dice que pues es hay dos tipos de equilibrio, que es el balance de objetos y el equilibrio pues normal. El balance de objetos pues, es cuando tienes un desplazamiento constante del centro de gravedad, y ya pues el equilibrio con objetos es cuando estás haciendo alguna acción determinada, como vas a levantar algo y necesitas pues el mismo equilibrio para realizar la acción. En cuanto a la marcha senil, como les venía mencionando, pues los cambios que se dan es que el cuerpo adopta una postura con una proyección anterior. Esto en cabeza hace una flexión de los troncos, y como le mencionó la doctora, de cadera y rodillas. Las extremidades superiores van a realizar un menor balanceo, se van a mover menos. Esto pues es fácilmente detectable. Como ya les mencioné, también va a haber un desplazamiento vertical reducido del tronco, va a haber un aumento en el ancho del paso, así como una disminución de la longitud. La longitud normal nos mencionaba que eran entre aproximadamente 40 centímetros, y la amplitud era aproximada de unos 5 a 10 centímetros de diferencia en lo que se va haciendo lateral. Y pues también en estos pacientes tenemos una fase de balanceado reducida, y va a ser un aumento de la fase de apoyo, que decía que era como aproximadamente del 25 a 30% en pacientes seniles, y en pacientes normales es como del 15 al 20%. Y pues como ya les mencioné, a partir de los 65 años se va a reducir la velocidad de entre de un 15 a un 20%. Ahí solamente para considerar dentro de lo normal, la velocidad de la marcha normal en un adulto mayor es de 0.8 metros sobre segundo. Esa es la velocidad normal. Ah, sí, de hecho, se me olvidó, decía en el libro, me decía 1 metro por segundo, y también nos mencionaba que podía variar de entre 2 a 4 kilómetros por hora, dependiendo pues, de la longitud de las extremidades del paciente. Pero Así pues es. sí. Sí, casi siempre, bueno, digamos que lo dejamos en 0.8 metros sobre segundo como para fines de la práctica clínica en el momento de hacer la evaluación diagnóstica. Está difícil llevártelos hacia un campo libre, pero en el consultorio pues ya puedes medir con una distancia de 2, 3 metros más fácilmente. Ahí quiero que vean bien lo que les acaban de decir sobre la marcha senil, porque quiero que más adelante me digan cuál es la marcha patológica con la que más se puede confundir la marcha típica del adulto mayor. Entonces, esta marcha senil, Mañana, ¿no? así es, exactamente, esa es la respuesta. Nada más, ahorita quiero que vean la diferencia que vamos a tener más adelante. Apréndanse bien las cosas que van a hacer la diferencia entre la marcha parkinsónica o parkinsoniana y la marcha normal del adulto mayor. Y ahorita vamos a ver cuál es lo que hace también la diferencia entre que sea patológico y no lo sea. Continúa. Y bueno, en cuanto a las alteraciones de la marcha, nos mencionaba que en sí la complicación que vamos a tener más trascendental son las caídas. Y una caída está definida como el desplazamiento del cuerpo de forma súbita, que no es deseado y es incontrolada, de la posición que puede ser acostado, sentado o parado, hacia un nivel inferior. Esto debido a un movimiento descontrolado del centro de gravedad bajo la influencia de una fuerza o energía dañina.
nos mencionaba que pues con frecuencia las caídas se van a deber a resbalones o tropezones y normalmente los ancianos que se caen van a hacer un acortamiento de los primeros pasos. Eh, Esto va a ser más evidente a partir del primer paso. Nos mencionaba que era una característica común. Y bueno, en cuanto a las patologías asociadas, nos mencionaba que estas se van a clasificar dependiendo del nivel sensorio motor. Va a ser bajo, medio y alto. En cuanto al bajo, nos mencionaba que solo está afectado uno de los sistemas aferentes mayores, que pues puede ser visual, propioceptivo o vestibular. Y también puede estar uno de los sistemas osteomusculares periféricos, que estos pues son bueno, nos mencionaba como en patologías que son artritis, miopatía o neuropatías. Y pues estos van a estar autolimitados o compensados y van a ser fácilmente reconocibles en la clínica. O sea, fácilmente puedes ver a un paciente que no puede ver bien o que tiene em, problemas de propiocepción o de vestibular, que tiene problemas del equilibrio. Y en cuanto al nivel medio, nos menciona que estos causan distorsión de la postura apropiada, así como sinergias locomotoras. Y nos menciona que no hay un patrón anormal al inicio, sino al caminar. O sea, los pacientes pueden iniciar normalmente la marcha, pero ya al momento que están caminando es cuando empiezan a verse estos cambios. Y ya en el último nivel, que es el alto, nos mencionaba que estos iban a dar una confusión clínica, que pues estos se producen por dificultades en el balance y en la marcha, pero no se pueden explicar por síndromes musculoesqueléticos, espásticos, cerebelosos o extrapiramidales. Y creo que aquí nos tomaba como en este ejemplo la marcha parkinsoniana. Así es. Mm, Bueno, eh, en cuanto a clasificaciones, nos mencionaba que Wettstein eh, bueno, nos mencionaba patologías importantes que iban a ser causantes de trastornos de la marcha. Nos mencionaba estas seis. Eh, la primera, pues, es la mielopatía cervical. Eh, en esta, lo que pasa es que los pacientes van a tener una flexión, ¿cómo se llama? Uy, una flexión anterior. Entonces, pues, como le dice, mielopatía tiene afecciones, ¿cómo se dice? Ay, ya se me olvidó. Pues tiene afección de vehicular y pues lo que viene siendo los pacientes tienen una flexión principalmente anterior del cuello. Pueden tener infartos cerebrales múltiples, con lo cual pues tienen afectados los vasos y puede llegar a producir una marcha hemi, no, hemiparésica, sí, hemiparésica espástica. Pues podemos tener un déficit sensorial múltiple, los trastornos extrapiramidales, que pues estos van a causar tipos de marchas parkinsonianas, así como trastornos aislados de la misma marcha. Eh, bueno, las mielopatías nos podían ser por espondilitis cervical, marcha hemipléjica o hemiparésica. No, esto es otra cosa. Perdón. Y bueno, en cuanto a los trastornos psicógenos, nos mencionaba que los pacientes podían tener una marcha pues psicógena que iba a ser como por miedo al caerse. De hecho, es un síndrome que los pacientes no necesariamente decía que se tenían que haber caído, sino que simplemente tienen el miedo de caerse, entonces la marcha se vuelve diferente. Y lo mencionaba así como síndrome de marcha vacilante o algo así. Sí, bueno, le decimos también vacilante o dubitativa. Al final, también algunas personas le llaman a ese trastorno psicógeno de la marcha como eh, síndrome post-caída. Sin embargo, como mencionas, se ha cambiado un poco más este término debido a que algunos pacientes efectivamente no se caen, pero es un miedo, un terror a levantarse. Incluso es muy difícil no nada más que caminen, sino que se levanten a veces de la silla y si lo hacen y se levantan y caminan, lo hacen de una forma muy lenta, haciendo que incluso puedan tener más riesgo de caerse por la vacilación constante que tienen en cada paso y porque están mirando constantemente también pues al piso. Entonces, de hecho, muchas veces pues eso sí requiere tratamiento psiquiátrico muy específico. Bueno, en cuanto a características, pues como la mielopatía cervical,
tiene prácticamente, eso lo vimos más o menos en neuro, que podían tener síndrome de Ramberg positivo, que es una pérdida del equilibrio cuando cierran los ojos en un Ah, examen, que casi ahorita lo no te vamos a ver. escucho. Como ¿No que me escucha? sí te escucha. Bueno, yo te escucho, pero te escucho ya como muy bajito. ¿Sí lo escuchan los demás bien? No, ¿Todos? y bajó el tono. Sí, Ahorita fuertecito, Cruz. como que te estás yendo hacia el susurro. Ah, ok. Ahí más o menos. Ajá, así está bien. Ah, ok. Bueno, en cuanto a la mielopatía cervical, básicamente esta prácticamente lo habíamos visto en neuro, que puede hacer un daño de eh, la neurona motora superior. Puede dar un síndrome de Romberg positivo o un reflejo de Babinski, así como hiperreflexia bilateral. Va a estar caracterizado como por este mismo síndrome de neurona motora superior, que es una hipertonicidad o espasticidad de las extremidades inferiores, y pues podemos tener una alteración de la sensibilidad profunda. En cuanto a los infartos cerebrales múltiples, pues los pacientes van a tener una paresia, así como una pronación y una disminución ligera del movimiento hacia el frente. Y los infartos cerebrales múltiples van a estar asociados a una depresión o la habilidad emocional. Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes. Ujú. En cuanto al déficit sensorial múltiple, nos mencionaba que pues, van a ser caracterizados por signos de polineuropatía periférica y pues este se va a manifestar por reflejos disminuidos, así como trastornos de la sensibilidad que van a ser en calcetín o en guante, o sea, en manos y pies. Eh, en cuanto a la reducción, también puede tener una reducción, perdón, de sensibilidad profunda, que estos pueden ser como un trastorno visual severo del campo visual o de trastornos vestibulares. Y pues los trastornos extrapiramidales, perdón, va a ser una marcha vacilante con pasos cortos, como ya les mencioné, principalmente en la enfermedad de Parkinson, y pues van a presentar temblor, rigidez, bradicinesia, así como trastornos posturales, y pues estos pacientes tienen una dificultad para iniciar la marcha y despegar los pies del piso. Ahí como que no me gusta tanto cómo lo redactan como vacilante. En el trastorno extrapiramidal es un poco más bien como una marcha que puede ser festinante. Siempre el centro de gravedad se está yendo hacia lo anterior. Todo el tiempo la flexión es mucho más, está mucho más aumentada que en una marcha semi-normal. Entonces eso también sí es muy importante considerarlo. Sí se ve esa vacilación en estos pacientes, pero es porque están festinando también y porque les es difícil también detenerse. Hay que considerar que todo el tiempo su marcha puede estar teniendo algunos cambios o congelaciones, pero cuando no tienen la congelación, es decir, no tienen estos periodos de off en donde se pueden congelar, todo el tiempo están yéndose hacia adelante. Entonces, esa proyección que vemos en el cuerpo de estas personas e intentar regresar a su centro de gravedad produce ese movimiento también de la festinación. ¿Sí saben a qué me refiero con la festinación? Como estar yendo Que se va en más rápido, ¿no? antepulsión, ajá, ajá, como estar yendo constantemente en antepulsión y, o sea, hacia adelante, eso es antepulsión. Entonces, todo el tiempo intentan como detenerse y ese movimiento que se produce al intentar como no ir tan hacia adelante, por así decirlo, esa es como la festinación. Sí, de ¿Sí me voy a hecho, entender? ¿Sí? como lo mencionó la doctora Sad, pues tiene una tendencia a la flexión, de esto igual de la nuca, de la cadera y de las rodillas, y una hiperfisiosis torácica principalmente. Entonces, por eso se parece mucho a la marcha senil, porque los pacientes prácticamente están hacia anterior. La diferencia es esa, que como lo mencionó la doctora, que se van hacia adelante, al inicio no pueden tardar en iniciar la marcha, pero en un momento que la inician van yendo más rápido. Entonces, al último, pues como que no se pueden detener. Pues sí se ve así cuando buscas así los videos y eso. Así es. Y también aquí lo más característico es que encontramos esta bradicinesia, la rigidez, que muchas veces si no son revisadas bien en el paciente, por eso quería hacer mucho la diferenciación entre la marcha senil y la marcha parkinsónica, porque aunque suene algo desafortunado, hay pacientes que duran 2 años, hasta más de 2 años sin recibir un diagnóstico de enfermedad de Parkinson porque como son adultos mayores, les dicen que tienen una marcha normal. Me han tocado ver pacientes que llevan mucho tiempo
sin caminar, porque la rigidez, la bradicinesia son tan importantes que los llevaban a tener tantas caídas que ya ni siquiera caminaban, los llevaban a veces en silla de rueda y solamente les hacían transferencias. De repente uno los revisa, ve que es una enfermedad de Parkinson, les da tratamiento y empiezan a caminar. Y todo eso es en ese tiempo perdido, que a veces no nada más son meses, a veces son hasta años. Personas que pasan años sin poder caminar bien y regresan a la vida simplemente con la levodopa, carbidopa y se van dando cuenta que sí pueden caminar, o sea, y que malamente les dijeron que era una marcha senil, que era algo normal para su edad. Piensan que los adultos mayores se vuelven lentos, rígidos, pero no. O sea, hay que distinguir bien entre lo que es una marcha normal y una marcha patológica. La marcha patológica afecta la vida diaria de la persona. Es decir, yo no esperaría que una marcha senil normal en el adulto mayor, o sea, que esa marcha senil le produjera dificultad, por ejemplo, para deambular o dificultad para hacer transferencias. Esa es la característica más importante entre los trastornos de la marcha, que sí sean, pues ya en un aspecto como más claro, o sea, todo lo que sea patológico en cuanto a la marcha siempre va a afectar las actividades de la vida diaria e incluso también las actividades instrumentales de la vida diaria. Si no hay una afección en la vida diaria de la persona, es mucho más la consideración de pensar que es una marcha senil, pero también cumpla las características de esa marcha senil y que no veamos cosas agregadas. Si nosotros no hacemos una buena exploración neurológica, si no revisamos bien al paciente y solo lo vemos como caminar de lejitos mientras entra al consultorio de alguien y le dice que eso es normal, entonces nunca vamos a poder diagnosticar ningún trastorno de la marcha. Claramente todo lo vamos a poner y acuñar como si fuera algo normal en el adulto mayor y es por eso que mucha gente no conoce cómo debe de caminar un adulto mayor y qué es anormal en ellos. Platícanos de esos trastornos aislados de la marcha. Bueno, en cuanto a los trastornos aislados de la marcha, nos menciona que se puede presentar como, bueno, una atrofia cerebral manifestada por ataxia troncal. Estos casos se van a hacer secundarios por una larga ingesta de alcohol y también en pacientes con desnutrición o malnutrición, uso de benzodiazepinas, pacientes con miastenia gravis, miositis o una insuficiencia cardíaca grave, así como anemia leve. No, bueno, más bien era anemia grave también. Y pues estos Sí. pacientes lo que tienen es una debilidad muscular que pues con una consecuente alteración de la marcha por la misma debilidad muscular que tienen y pues estos pacientes también van a tener una depresión que va a ser asociada a la misma dinámica que tienen, o sea, pues el paciente está postrado, obviamente se va a deprimir al momento de no poder las actividades normalmente realizaba. En Sí. cuanto a los trastornos psicógenos, como ya les mencioné, pues esta se va a producir principalmente por el miedo o el peligro que puede ser real o supuesto de caerse. Normalmente nos mencionaba que era manifestado como un mareo falso y pues va a ser un trastorno del balancín específico que al intentar caminar o ponerse de pie, esta marcha va a cambiar y va a ser como más amplia, con unos pasos cortos y va a tener una tendencia a sujetarse o a requerir andaduras. O sea, los pacientes realmente tienen miedo y si necesitan algo de que agarrarse de la pared o de algo para poder moverse. Y en estos pacientes se puede ver una ausencia de espasticidad, se ve un tono normal de los músculos y una ausencia de ataxia, así como un signo de Romberg negativo cuando los puedes realizar. O sea que estos pacientes a veces no se dejan realizar el mismo test. Y bueno, ahora sí, en cuanto a las marchas patológicas que tenemos a partir de estos, la primera que nos mencionaba es la marcha hemiparésica espástica. Esta nos mencionaba que va a ser la más común y va a ser secundaria a esto es un, ¿cómo se llama? Infarto cerebral unilateral, principalmente va a ser vascular, que puede ser traumático o también tumoral. Normalmente los pacientes van a inclinar el tronco hacia el lado sano y luego van a abducir la cadera hacia arriba y van a realizar un semicírculo al darle un paso. Es prácticamente la de guadaña. Ahorita les voy a poner las imágenes cuando terminemos de ver las que mencionaba el libro. Eh, También nos menciona que puede estar acompañado de un tono aumentado en cuanto a la extensión de la rodilla y una flexión plantar del tobillo, así como pie varo. Pues la marcha parkinsoniana, como ya lo habíamos mencionado, esta se presenta con disminución del braceo, una flexión postural
y la misma bradicinencia, así como el congelamiento que habíamos mencionado, que es la dificultad del inicio de la marcha. Esos pacientes, como ya igual mencionamos, son pasos cortos. Esto es la festinación, se corrigió, y que es la aceleración del paso, así como los giros en bloque, o sea, que lo hacen junto todo, que se están moviendo así como si estuvieran pues en un mismo espacio, que no pueden girar ciertas partes por, ¿cómo se llama? Separado, y pues no van a tener un aumento de la base de sustentación. Así es. Casi, En por cuanto a la marcha cláudica, ejemplo, perdón, ahí casi desde no, que no, ponemos a una persona en una posición estática, desde ahí ya podemos ver muchas diferencias en la marcha parkinsónica. No tienen la postura tan característica bueno, la postura característica en cuanto a la flexión de todo, desde cuello, codos, cadera, rodillas, no es tan acentuada en los pacientes con una marcha senil normal. Pero también nos debemos de fijar cómo están sus pies. Si está amplia la base de sustentación, entonces es más, nos iríamos más hacia un lado en donde esté afectada por alguna razón esa base de sustentación, o puede ser parte de la marcha senil. Y luego ya al momento de ponerlos a caminar, pues definitivamente sí hay una gran diferencia. Nada más ahí luego le cambias eso que dice destinación por la F, sí, para que no festinación. se lo vayan a aprender mal. Sí. Eh, bueno, continuando, tenemos la marcha claudicante antiálgica. En esta se va a observar una asimetría entre los pasos, pues va a ser entre la extremidad con el dolor, se va a apoyar con más cautela, y o sea, el lado sano va a hacer pasos más cortos, y esto va a permitir que la extremidad afectada va a pasar un mayor tiempo en la fase de balanceo, por lo que no va a cargar peso, entonces va a disminuir el dolor. También se puede presentar en pacientes que no tengan dolor, pero que tengan una diferencia entre la longitud de las extremidades, y esto lo tenemos que tomar en cuenta, porque pues también se puede observar como que para no arrastrar el pie, hacen una flexión, bueno, una abducción de la cadera y la levantan. Sí. En cuanto a la marcha frontal o apráxica, esta nos decía que iba a variar, que puede presentarse como dificultad para iniciar la marcha, una disminución de la velocidad o pasos cortos, arrastre de los pies, así como un aumento de la base, eh, y se puede también presentar dificultad en los giros, y de aquí se puede ver hasta un desequilibrio del tronco que nos va a impedir al paciente ponerse de pie. Se puede ver a daño subcortical vascular, que puede ser degenerativo por hidrocefalia normotensiva. En los pacientes que tienen hidrocefalia normotensiva nos mencionaba que pues, se va a dar también incontinencia urinaria y demencia, entonces tenemos que tomar en cuenta porque van juntos de la mano. Y pues este tipo de marcha va a empeorar con el avance del deterioro cognitivo también. Así es. En muchas demencias que no abarcan la parte frontal, esa sí me interesa mucho que se la aprendan, es pregunta de examen siempre, porque dentro de, bueno, también la antiálgica, parkinsónica son muy frecuentes, pero el porcentaje, la prevalencia de demencia en adultos mayores es muy alta. Entonces, la marcha frontal o apráxica es muy frecuente encontrarla e inmediatamente como empieza a cambiar la marcha de ese adulto mayor, todos a partir de que inician con esa marcha ya frontalizada, es muy difícil que después se pongan en pie. Esa dificultad para mantener el centro de apoyo es tan importante que son pacientes que en realidad todo el tiempo los tienes que andar empujando en la parte de la espaldita porque están totalmente hacia atrás, ni siquiera a veces están sosteniendo bien los pies. En cuanto empiezan a caminar como por parte del reflejo, que todavía a veces puede llegar a quedar presente un poco de la marcha, jalándolos a veces desde adelante, los jalamos de los bracitos para que empiecen a caminar, porque si no se suelen detener. Generalmente, de todas maneras, todo el tiempo es como si estuviéramos viendo una torre de Pisa, pero hacia atrás. Su posición nunca llega a ser completamente normal. Tienen que detenerlo también a alguien de la cadera o de la espalda para poder hacerlo, para poder hacer que sigan caminando hacia adelante. En muy poco tiempo, estos pacientes pasan de una marcha frontal a terminar ya completamente sin poder realizar una transferencia por el riesgo tan alto de caídas. Y no pueden deambular solos. Esto es algo también muy importante. De manera inicial sí se empiezan a ver cambios de la marcha frontalizada y al poco tiempo, si estamos hablando de una enfermedad degenerativa, ya terminan en postración,
cuestión de algunos meses. Muy bien, continúa con la táxica. En cuanto a la marcha táxica, esta va a consistir en el aumento de la base de la sustentación, así como una incapacidad para realizar la marcha en tándem. Lo que va a pasar es una inestabilidad del tronco y va a haber una desviación de la misma trayectoria. Se va a deber a daño cerebeloso y puede ser pues vascular, también de daño sensitivo o vestibular. En cuanto a la marcha en este page, nos menciona que esta va a ser causada por la debilidad de la musculatura dorsiflexora. Entonces se da una caída del antepié en la fase de oscilación. Entonces el paciente, para compensar esto, como tiene una flexión ¿cómo se llama? No tiene una flexión dorsal, tiene una flexión plantar principalmente. Eleva la rodilla más de lo necesario para que lo primero que toque el suelo sea la parte anterior del pie y con esto evitar las caídas. Y pues esto va a ocurrir en pacientes con radiculopatías L5, neuropatías que puede ser del nervio ciático, el nervio peroneo profundo, así como polineuropatías. Si mal no recuerdo, esto también le llaman como la de caballo, ¿no? Que es que pues Así levantan es. de más el pie. También a veces esa marcha en este patch le dicen marchequina. Ajá. Eso, equina. No, se me olvidó cómo decirlo. Y bueno, voy a poner rápido. Me dicen si se alcanza a ver. No, es para repasarlos así, porque pues obviamente cuando las estamos mencionando, pues es muy distinto a simplemente estarlas viendo. No, es que me dicen si se ven las imágenes. Si se empieza a ver las imágenes. Sí. Bueno, pues esta es la marcha hemiparética, que es en la que el paciente lo que hace es elevar abducir la cadera y luego hacer un paso como en hemicírculo, que pues básicamente se puede ver la niña. Obviamente no, sí encontré la imagen en un adulto mayor, pero no sé por qué se cambió la imagen. Eh, Pero esa está muy bien, queda se ve muy claro el pie, como tiene el short. que está un poco lento la, la tablet como para verlos. Las imágenes. En cuanto a la marcha parkinsoniana, como se puede observar, el paciente está en una flexión completa de tanto del cervical, cadera y está con una hipercifosis torácica. Pues obviamente sus pacientes van a tener el temblor de las manos, no van a tener el mismo balanceo y los pasos van a ser cortos. Aquí lo que falta en la imagen, que pues básicamente por la misma tiempo de duración que tiene, es que los pasos con el tiempo se van a ir haciendo mucho más rápidos y el paciente va a llegar a un punto en el que no se puede detener por sí mismo. Vemos todo el tiempo esa posición ahí, esa postura hacia adelante y al momento de caminar a eso le llamamos pues antepulsión. Ahora, ¿cuál está haciendo? La apráxica, aquí pues como se ve, se puede ver un aumento en la base de amplificación y se pueden ver los movimientos como en bloque, que pues prácticamente el paciente gira todo su cuerpo. Así es. Y pues esta es la marcha atáxica, que pues básicamente, ¿cómo se llama? Es como, o sea, no tiene una buena coordinación en cuanto a el- las extremidades inferiores. De hecho, no se ve como el mismo patrón de movimiento. Se ve como si estuviera en una extensión, básicamente, y levanta de un lado más que del otro. Y vemos también cómo se suelen lateralizar por esa falta de equilibrio que tienen.
Esta es la marcha antiálgica en la cual se puede ver al paciente dando pasos cortos, con lo que bueno, pasos cortos con el pie sano y el pie con una afección, bueno, la extremidad con una afección, se aumenta en cuanto a la fase de oscilación, o sea, pues no tiene tanto sobrecarga de peso. No, en último tenemos este page, básicamente se ve que el paciente aumenta demasiado la acción de la rodilla y aumenta mucho el para poder tocar simplemente con la anterior y no, pues esto de las mismas caídas. Y pues esos son los que les estaba dando. Bueno, y ya continuando, tenemos que los déficits del balance se van a asociar a procesos, bueno, se va a asociar al proceso degenerativo de los sistemas de control y pues estos cambios van a estar influenciados o pueden estar causados por distintos factores. En cuanto a los factores que tenemos, pues va a ser una carga genética, un historial de la actividad, así como factores socioeconómicos. La misma personalidad de los pacientes puede afectar a esto, así como una educación o la misma autoconfianza, por ejemplo, pues, del síndrome, bueno, de los psicogénicos, y pues también el hecho de que los pacientes puedan tener una enfermedad subdiagnosticada. Y bueno, de aquí nos pasamos al abordaje diagnóstico. Nos mencionaba que principalmente pues en estos pacientes tenemos que hacer una evaluación médica general. Esto pues va a abarcar mucho que pues principalmente obviamente le tenemos que hacer un examen neurológico completo a los pacientes para ver que los pares craneales estén completamente bien. Tenemos que ver los aspectos neurológicos, el hecho que presenten bradicinesia, marcha parkinsoniana, este, ya tocinesia, propiocepción tanto del pulgar, así como la percepción de vibración del tobillo, pues tenemos que ver que realmente no tenga ninguna radiculopatía. En cuanto a los aspectos oftalmológicos, trastornos en la agudeza visual, catarata, retinopatía, presbicia. En cuanto a los aspectos laringológicos, que los pacientes no tengan una presbiacusia o tapones del conducto auditivo externo, así como que no presenten vértigo. En cuanto a los aspectos ortopédicos, podemos ver que a los pacientes que no lo podemos observar o buscar en los pacientes una osteoartritis degenerativa de las rodillas, principalmente eso es lo que se busca en los aspectos ortopédicos. Y en cuanto a los podológicos, es que no tengan pie diabético, deformaciones o alteraciones iguales, así como una luz valgus, que esto pues, puede llegar a afectar a la misma marcha. Y bueno, continuando con la evaluación funcional, nos mencionaba que la marcha del balance se pueden evaluar con diferentes tipos. Se puede hacer una posturografía por medio de plataformas computarizadas. También se puede hacer una videograbación de la marcha, así como una evaluación computarizada con los mismos sensores, que esto pues, se van a colocar en pies, tobillos, piernas, cadera y brazos. Más adelante tengo las imágenes, de hecho creo que esto lo puse 2 veces. Y también se puede hacer una evaluación especializada que nos mencionaba que Birren y Romberg nos dicen que la fuerza de gravedad va a ejercer su acción sobre el cuerpo en relación con los sentidos y esto va a obligar a una correlación ininterrumpida del cuerpo a través del centro de gravedad, que esto es el sway, que se va a definir básicamente, después de todo este rollo, como el desplazamiento constante ininterrumpido del centro de gravedad. Entonces, para estudiar estos pacientes se ponen en unas plataformas, entonces se van haciendo como que cambios de movimientos y se va viendo si cómo el paciente adopta las nuevas posiciones y cómo va cambiando. Más que nada es como ver el balanceo, por así decirlo, que tiene en toda la plataforma con el diagrama que se forma. A lo mejor, pues sí, es muy difícil que se haga una posturografía o que tengamos también algunas con video incluso para la evaluación de la marcha. Como tal, se utiliza más para estudios, ya sea a través de ensayos clínicos. Aquí en la ciudad de Chihuahua solamente pues se cuenta con ese equipo en el TEC de Monterrey, es donde se suelen hacer este tipo de estudios de la marcha, y tanto en adultos mayores como también en jóvenes. Entonces sí es muy interesante, nada más la dificultad pues de tener ese equipo, es muy caro.
Sí. Y nos mencionaba algo del SWAY anteroposterior, que nos mencionaba que en los pacientes mayores pues va a estar aumentado, que va a ser como aproximadamente 52% más grande si se comparan de edades entre 70 y 80 años a 30 a 40. O sea, básicamente ¿cómo se llama? El movimiento hacia adelante, o sea, es más difícil para las personas mayores. O sea, no lo pueden como, ¿cómo se llama? Como detener o como... Ay, es que se me fue la palabra. Eh, pues más que nada se desplaza un poco más su centro de gravedad hacia adelante por la falta de, pues, el balance más que nada que está afectado. Esa es la causa principal. Entonces puedes ver que entonces ese se ve desplazado en las imágenes que te definen ese sway, que es así como todas las líneas, como en esta parte blanquecina. Ahí, bueno, es que no se ve. En la parte blanca que ven ustedes es ahí donde todas esas líneas es donde están marcando todos los movimientos de la persona. Digo, se ve como un diagrama que no pareciera que no tenía mucho sentido, pero en realidad esto significa que todo el tiempo ese centro de gravedad se anda desplazando hacia los lados y hacia enfrente. Y las partes de las letritas que nosotros dividimos entre los cuadrantes te indican hacia dónde se está haciendo ese centro de gravedad. Algunos se pueden lateralizar, otros se pueden ir hacia la parte anterior, como en este caso, que se va hacia la parte derecha anterior. Ujú. Muy bien. Y bueno, también continuando en cuanto a la evaluación funcional, nos mencionaba que las pruebas se van a agrupar en distintos grupos y los primeros nos lo mencionaban como enfocados hacia valorar la funcionalidad general, que pues van a ver las capacidades del adulto mayor para dar a realizar diversas actividades cotidianas, que pues estos ya los habíamos visto al inicio, que son los índices de independencia de Bartel, el de actividades básicas de CATS, así como el de actividades instrumentales de la vida diaria de Lawton. Pues básicamente estos también se pueden utilizar para ver la funcionalidad del paciente geriátrico en cuanto a los trastornos de la marcha. Así es. Y bueno, en cuanto ahora sí a la evaluación física, el libro que me pasó la doctora mencionaba bastantes test a comparación del otro. Entonces, el primero que nos mencionaba era el test de Romberg progresivo, que en este los pacientes bueno, se va a solicitar al paciente que se mantenga de pie con los pies juntos durante unos 10 segundos, esto con los ojos abiertos. Entonces, este nos va a servir para ver a pacientes con déficits vestibulares o propioceptivos, que pues lo que haces es que o sea, le empiezas con los ojos cerrados y le dices que cierre los ojos. Al momento que cierra los ojos, el paciente empieza a perder la estabilidad y se empieza a lateralizar. Entonces ahí es como podemos ver que hay un déficit vestibular porque necesita el apoyo visual para tener una propiocepción mejor. Así es. En cuanto al apoyo monopodal, nos mencionaba que este es el tiempo que se mantiene el paciente en un pie. Entonces nos mencionaba que este puede ser un gran predictor de caídas y que un valor menor de 5 segundos va a ser anormal. O sea, básicamente pones al paciente en un pie y si dura menos de 5 segundos es anormal. Si dura un poquito más, pues hay más o menos. En cuanto al test de alcance funcional, este nos va a evaluar el equilibrio que tiene el paciente y va a medir la distancia que tiene el paciente para alcanzar con el brazo extendido mientras no desplaza los pies, o sea, tiene los pies juntos y lo necesita alcanzar algo más. Entonces, este nos va a predecir las caídas y la distancia final va a ser menor de centímetros. En cuanto al test de Tinetti, esta va a ser un test de observación directa, también se lo conoce, y va a detectar el riesgo de las caídas. Nos menciona que este va a demorar de entre 10 y 20 minutos y tiene un puntaje máximo de 28 y el riesgo de caída se va a ver a partir de los 20. Este es como un índice, de hecho es una lista que tiene diferentes puntos y los vas marcando que nos va a diferenciar, o sea, tiene diferentes puntos y cada uno vale uno. Entonces puedes ver en cuanto a la marcha las distintas formas y también en cuanto al balance. Entonces pues lo vas haciendo y pues sí tiene que ser con observación completamente directa y tiene que ser realizado por alguien que realmente sepa lo que está haciendo. Así es, Eh, el test de Tinetti es realmente el que de las escalas o de evaluación para la marcha que más utilizan
en geriatría, pero sobre todo en rehabilitación geriátrica, una especialidad sobre todo pues para hacer las evaluaciones basales y también para ver cómo la puntuación puede ir mejorando conforme se va a ir iniciando la terapia física. Entonces es muy interesante porque efectivamente te evalúa las dos cosas. Es una escala compuesta por dos subescalas y la escala, como dijiste, que una de ellas mide la parte de lo que es el balance y equilibrio y la otra la marcha. Entonces la verdad es que es una de las más utilizadas. Sin embargo, sigue ganando la siguiente que vas a decir, la de Get Up and Go. ¿Cómo es esa? El test de Graham-Go nos mencionaba que, pues en sí, la puntuación se va a ver en segundos. Este, primero les voy a mencionar la de estas y luego ya después se la digo con la siguiente imagen para que sea más fácil. Ajá. En cuanto a la puntuación, nos menciona a partir de o mayor de 14 segundos, se va a asociar a un mayor riesgo de caídas. Si el paciente tiene más de 20 segundos, el paciente no va a necesitar una asistencia. Y este va a tener una correlación entre la movilidad funcional y el equilibrio. En cuanto al test Get Up and Go, lo que haces es que sientas al paciente. Entonces el paciente se tiene que parar de la silla sin apoyarse, sin nada, sin alguna ayuda. Se para, Ajá. camina 3 metros, da vuelta y luego vuelve a su lugar y se vuelve a sentar. Entonces eso es básicamente lo que consiste. Pararse, y caminar 3 metros, volver y volver a sentarse. Y se mide el tiempo que el paciente tardó para, para realizarlo, que pues básicamente igual, tiene que ser aproximadamente unos 10 segundos lo que se tiene que tardar. Y ya, pues dependiendo, como les dije, el tiempo se va a ver si está bien o mal. Mm. Las otras dos imágenes, la imagen de abajo de la derecha es el test de Romberg, que pues se ve cómo se puede lateralizar o mover el paciente dependiendo de cuando cierra los ojos. Y el otro es el de apoyo monopodal. Continuando, pues tenemos el test de la tarea doble, que esta va a evaluar la marcha mientras vas a pedir a un paciente que tenga una tarea cognitiva, que nos mencionaba como nombrar animales o restar números. Nos mencionaba que en los pacientes con patologías corticales o subcorticales se va a enlentecer la marcha o se va a hacer más cautelosa la tarea, o sea, una de las dos va a ser más lento. Y nos mencionaba también que esto se me hizo pues interesante, es que en pacientes con patología ansiosa, esto va a mejorar, o sea, que si los pones a hacer dos cosas a la vez, va a mejorar el tiempo en el que lo realizan. Otro que nos mencionaba era el test de marcha de 6 segundos, que este va a medir los metros recorridos en un trayecto de 30 metros, ida y vuelta, durante 6 segundos, 3 segundos, 6 minutos. Y pues esto nos va a ayudar para correlacionar la velocidad con la condición aeróbica del paciente, la capacidad funcional y la morbimortalidad. Eh, Ya por último tenemos pues la posturografía, que fue la que les mencioné al inicio, que pues va a evaluar el control postural, que pues esto es a través del estudio del movimiento de los centros de presiones y va a evaluar pues los tres sistemas, el visual, el somatosensorial y el vestibular. Y en la parte de la izquierda tenemos la posturografía, que básicamente así se ve el equipo. Y en la parte de la derecha tenemos el test de los 6 minutos, que básicamente pues se pone en un pasillo al paciente, mides cuánto es la distancia y lo pones a caminar durante 6 minutos y vas contando los metros que ha recorrido al final. Ahí sí se dan cuenta. Bueno, es que el test de los 6 minutos, por ejemplo, muchas personas dicen qué diferencia realmente hay. O sea, ahí van a encontrar muchas escalas. De hecho, hay otros test aparte de la de 6 minutos, el test de la velocidad de la marcha. Hay algunos que nada más evalúan algunos 2 metros. La única diferencia es realmente el- la cantidad de metros que se pone al paciente a hacer la evaluación. Realmente, por ejemplo, el test de los 6 minutos es muy interesante porque también ayuda a medir rendimiento físico y nos puede ser una batería finalmente para la evaluación de ese rendimiento. Es una de las más importantes. Pero para cuestiones, por ejemplo, en la práctica clínica diaria, de ahí que por eso el que consideramos el gol estándar, pregunta de examen también, pues es el test de Get Up and Go. Hay una variación que es una pequeñita diferencia en donde le llamamos test de time, up and go. Es decir, la única diferencia es que está cronometrado ese Get Up and Go. De todas maneras, siempre hay que considerar
que son escalas, en el caso del Graph-and-Go, que son de alguna manera subjetivas, no es como hacer una posturografía y observar cómo una persona se levanta y cómo camina y deambula, pero es también, finalmente obtenemos las dos medidas que más necesitamos para la evaluación de la marcha del adulto mayor, que es la velocidad de la marcha y también de manera subjetiva cómo se van dando los pasos, cómo es el balanceo mientras camina, en lo que regresa a la silla. Entonces, es así, nada más para que recuerden, ese es nuestro gol estándar. Y es muy sencilla, si se dan cuenta, no demora más de 3 minutos, es algo rápido. Muy bien, continúa. Bueno, en cuanto a los abordajes terapéuticos, pues tenemos igual principalmente las enfermedades que ya les mencioné. En cuanto a la mielopatía cervical, como abordaje terapéutico, nos menciona que en estos pacientes se pueden iniciar pues de manera conservadora el uso de collarines, que pues esto para evitar la, la flexión. También ya en casos pacientes que tengan una enfermedad más avanzada, se puede considerar una laminectomía descompresiva. Esto pues para liberar la presión que tiene el mismo paciente. En cuanto a los infartos cerebrales múltiples, nos mencionaba que pues estos pacientes principalmente se tienen que tratar con eh, un, un uso preventivo de antiagregantes plaquetarios, pues esto porque tienen un alto riesgo de una repetición de los eventos isquémicos y pues se pueden morir. Eh, Nos mencionaba que en sí se debe también de insistir en el manejo intensivo de las enfermedades cardiovasculares asociadas, y esto es el caso, que pueden tener una insuficiencia cardíaca, una hipertensión arterial, esto porque pues, nos va a evitar las complicaciones como una hipertensión ortostática, que esta también va a estar asociado a las mismas caídas. Entonces, pues tenemos que tratar esto también. Eh, También nos mencionaba que tenemos que detectar la depresión para iniciar el manejo antidepresivo, y pues esto nos va a ayudar para conservar el ánimo del paciente y que se necesita para el proceso de rehabilitación. Entonces, pues tenemos que tomarlo en cuenta también. En cuanto al déficit sensorial múltiple, nos menciona que este va a estar principalmente asociado a diabetes mellitus o a un déficit vitamínico, y pues vas a necesitar al paciente con eh, insistir en que necesita un control metabólico adecuado, así como usos de fármacos si tiene una neuropatía asociada, y pues obviamente la restitución vitamínica si es necesaria. Nos menciona aquí el vértigo posicional, que pues se va a mejorar si le enseñas al paciente ejercicios vestibulares, que la verdad ahí sí no lo mencionaba y sí me saqué un poquito de onda. En Un cuanto a poquito, los ay, trastornos casi no te de onda, escucho. perdón, es que tengo la garganta bien seca. En cuanto a los trastornos extrapiramidales, nos mencionaba que pues como principalmente es el Parkinson, este se va a tratar con preparados de L-Dopa y también con agonistas dopaminérgicos, anticolinérgicos, así como con fisioterapia. Y lo que se hace en estos pacientes es que se va a reeducar la misma marcha. Eh, También nos mencionaba el parkinsonismo asociado a fármacos, que estos pueden ser la metoclopramida y la cinaricina, que estos se deben evitar en estos pacientes por el mismo hecho de que pueden causar una marcha, no, un parkinsonismo. Así es. En cuanto a los trastornos aislados de la marcha, nos mencionaba que se debe suspender la ingesta de alcohol, el uso de benzodiazepinas de vida media larga, perdón, así como un manejo especializado en caso de que el paciente tenga una miastenia gravis, una insuficiencia cardíaca grave o una anemia. Nos menciona que en los pacientes que tengan una demencia, la actividad física va a ser benéfica, entonces se tiene que combinar ejercicios de resistencia y fortalecimiento muscular y balance. En cuanto al síndrome de poscaída o trastorno de la marcha, sería idiopático, pues el mismo manejo va a ser la reeducación de la marcha, y esto pues con tratamiento antidepresivo y antisolítico. Y bueno, continuando ya con la rehabilitación, nos mencionaba que en la marcha se puede hacer el fortalecimiento muscular, la reactivación de los arcos de movimiento articular, así como el reentrenamiento personalizado por fisioterapia. Pues esto se puede utilizar en la banda sin fin, que pues básicamente nos mencionaba que sí se utilizaba bastante. Y nos mencionaba que en sí en la marcha la lentitud o la simetría también se pueden trabajar en la banda. O sea, si ves que el paciente va muy lento, pues igual lo puedes ayudar. O si tiene asimetría en la marcha, con la misma banda se pueden hacer el mismo trabajo.
En cuanto al balance, nos mencionaba que se puede hacer el abordaje en rehabilitación de dos formas. Se puede hacer el entrenamiento de actividades motoras separadas, que en este caso, por ejemplo, si el paciente va a batallar para realizar una acción específica, como no sé, ponerse de pie sobre una pierna o caminar, se va a entrenar simplemente ese movimiento por separado. O sea, hasta que un paciente lo logre. Si el paciente realmente batalla para levantarse, eso es lo que vas a tratar por separado. Y el segundo paso es realizar una disciplina que incluya, pues a través de todos los movimientos, entrenar el mismo balance. Que esto es como los pacientes que bailan. Eh, Nos mencionaba que era pues tai chi, el baile, principalmente nos mencionaba el tango. Y pues en esto se puede ver benéfico en pacientes que tengan Parkinson. De hecho, les ayuda bastante, no lo mencionaba así. Sí, de hecho hay grupos de Parkinson aquí en Chihuahua que se dedican a hacer tai chi y hay quienes también van, por ejemplo, a la casa del abuelo y hacen danza y algunos también hacen bicicleta. Cualquiera de las tres cosas les ayuda muchísimo. Muchos pacientes sienten que al estar bailando es como si no tuvieran Parkinson y la verdad es que así lucen. Muchos pacientes mejoran bastante en el movimiento y en la rigidez, pero no en la rigidez nada más característica del Parkinson, sino lo que a veces esa poca movilidad les va generando a lo largo del tiempo. Mantiene su flexibilidad y su marcha durante más tiempo en esos pacientes, a pesar de que siga habiendo cambios degenerativos, incluso en algunos de ellos, por ejemplo, en quienes tengan demencia por enfermedad de Parkinson, marchas también parkinsónicas, también mejoran bastante y se mantienen caminando por más tiempo. Avanzando. Y bueno, en cuanto a los auxiliares, nos mencionaba que estos se van a dividir en tres grupos, principalmente pues bastones, muletas y andadoras. Principalmente pues en los pacientes geriátricos se van a utilizar los bastones y las andaderas. Y pues nos mencionaba que en sí, si no elegimos el auxiliar adecuado, esto puede empeorar el patrón de la marcha y así como provocar un mayor consumo de energía y un mayor riesgo de las caídas. Entonces tenemos que tomar en cuenta pues todo en general. Para hacer la selección adecuada de un auxiliar, tenemos que ver en todo el paciente una función cognitiva, el juicio, la visión del paciente, la función vestibular, la fuerza del cuerpo superior, así como la resistencia física y el ambiente en donde se va a utilizar. Porque, por ejemplo, no es lo mismo utilizar un bastón en un paciente que pues, va a caminar mucho o que va a necesitar subir escaleras a un paciente con andadera que prácticamente no va a poder subir escaleras por este mismo. Entonces tenemos que ver también pues, el ambiente en donde el paciente se va a desempeñar. Y bueno, comenzando con los bastones, nos menciona que estos van a pues, brindar una mejor base de soporte, así como mejorar el mismo balance. Nos mencionaba que hay unos nuevos diseños que estos van a aumentar la capacidad de soportar el peso, que son los de trípode, que pueden llegar a ser hasta de 4 pares y pues obviamente esto es para pacientes que necesitan un poco más de soporte de peso. Principalmente se van a utilizar cuando solo se va a requerir una extremidad, que nomás está afectado a un solo lado. Y pues nos mencionaba que en sí no hay una ventaja entre los tipos diferentes de bastones. En cuanto al balance estático se habla. Estos se van a utilizar en la mano opuesta a la pierna afectada. O sea, se va a utilizar en la buena. Y esto pues para avanzarse junto con la misma. Entonces este es un pequeño error que normalmente las personas piensan que se usa del lado afectado, pero no, se utiliza del otro. Así es. La intención es que el bastón sea un soporte que le dé todavía fortaleza a la parte que está normal. Entonces, de ahí que es importante siempre mencionarles eso, porque se van a encontrar que casi todos lo usan, muchas personas usan su bastón en la pierna, del lado de la pierna afectada. Entonces, no es lo adecuado. Por eso muchas veces algunas personas se caen más fácilmente con estos bastones, incluso también con los andadores hay mucho riesgo de caídas. Entonces, también es muy importante saber utilizarlos y también saberles acomodar hasta dónde debe de llegar la altura del bastón. Muchos de ellos lo traen tan corto que tienen que estar haciendo una flexión de la cadera muy importante, estar flexionando demasiado la cadera y extendiendo a veces hasta el codo para alcanzar el bastón que está muy abajo y terminan lastimándose más y no les da el soporte que de verdad para eso es. Y hay quienes hasta incluso lo andan como flotando por el piso, entonces a veces que se les olvida, como no les está funcionando realmente, andan cargándolo y ni siquiera se sostienen con el bastón. Entonces, eso sí es muy importante saber también en qué momento dejarlo
indicado, pero cuando lo vamos a indicar, decirles hasta dónde debe de llegar, verlos para que el ajuste quede bien a nivel de la cadera, saber cuántos grados tiene que tener la extensión del codo, todo eso es muy importante. Continuamos. Por ejemplo, una de las desventajas que tiene los de trípode, que pues el de arriba, es que necesita que todas las patas estén en contacto con el suelo. Entonces, eso puede ser una pequeña desventaja. Mencionaba que principalmente era esa. En cuanto a todo lo demás, pues es básicamente un aumento de soporte y va a permitir una mayor descarga del mismo peso. Ahora, en cuanto a las andaderas o andadores, nos menciona que estos son el auxiliar con mayor impacto en la recuperación de la funcionalidad. Estos nos van a permitir un mejor balance que va a ser pues aumentando la base de soporte, así como un aumento, bueno, un mayor desplazamiento del mismo peso. O sea, se pueden recargar más los pacientes. Estos son pacientes que necesitan un poco más de fuerza. Y en cuanto a las dificultades, pues como les dije, manebrar con las puertas o áreas congestionadas, así como una reducción eso no es arco. Es arco y una postura normal de la espalda. Y pues no pueden subir las escaleras o bajarlas. Igual, hay distintos tipos que pues los podemos ver aquí. Los comunes son los de arriba, que estos son pues cuatro patas que siempre tienen que hacer el contacto con el suelo y suelen ser los más estables, pero pues estos van a necesitar que el paciente tenga un patrón lento y controlado de la marcha. Y también hay que tomar en cuenta que los pacientes necesitan la capacidad para levantarlo y adelantarlo, entonces necesitan una fuerza, necesitan una fuerza para poder realizar eso. Y pues principalmente se van a ver en pacientes, se van a indicar en pacientes con una ataxia cerebelar grave o en pacientes que pueden estar posoperatorios. En cuanto a la andadera con ruedas frontales, nos mencionan que estos se van a recomendar cuando el paciente necesita caminar un poco más deprisa o que pues tienen una dificultad también para levantar el mismo andador. Nos menciona que esos tienen una menor estabilidad y pues se pueden ver en pacientes, en pacientes con trastornos de la marcha que van a estar asociados al lóbulo frontal o con parkinsonismo o una ataxia. Ya por último tenemos el de cuatro ruedas, que pues estos van a ser en pacientes que van a necesitar una mayor base de sustentación y que necesitan menos distribución de peso. Nos mencionaba que estos van a estar recomendados en pacientes más activos que pues van a necesitar caminar un poco más de distancias y bueno, se pueden dar en pacientes que tienen Parkinson o que tienen una marcha cautelosa, una marcha táxica. Y pues uno de los beneficios de estos mismos andadores es que los puedes, los puedes modificar, puedes ponerles un asiento, puedes ponerles un freno de mano o puedes cambiarle las mismas, ¿cómo se llama? Las llantas, las puedes poner más grandes o algo así. Entonces puedes modificarlo a la conveniencia del mismo paciente. Y creo que eso es todo. Muy bien. Bien. Con eso terminamos el tema de trastornos de la marcha y balance. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el tema? Bueno, yo les voy a especificar qué es lo que me interesa, que tengan un poquito más como de estudio para el enfoque. Fernando agarró todo lo básico del tema. Lo más importante es, sí es bueno aprenderse también las marchas que son finalmente patológicas, eso nos interesa, pero sobre todo las que mencionamos por la prevalencia que tienen en el adulto mayor, realmente sí son muy frecuentes. Y lo que más me interesa es que sepan esa diferencia entre lo que pueda afectar la calidad de vida de una persona, su funcionamiento normal y sus actividades básicas o instrumentales de la vida diaria. Cualquiera de esos aspectos es lo que puede ayudarnos a hacer el diagnóstico realmente de un trastorno de la marcha o una marcha patológica. Desde ahí empieza todo. Una evaluación adecuada, yo les voy a sugerir que estudien lo de las pruebas, sobre todo los nombres, porque muchas veces algunos se parecen en cuanto a los nombres. Apréndanse cuál es el gol estándar en la evaluación funcional, las pruebas que también son utilizadas ya en ensayos clínicos como la posturografía, etcétera. Eso sí es importante para el examen. Y ahora vayan preparando todo su celular para ir viendo lo del Kahoot. Lo voy a ir pasando yo creo que aquí mismo en la presentación. Voy a compartirles la pantalla para que lo podamos ver. Personalizados.
esta incidencia puede llegar a aumentar desde un 40 hasta un 60%, que esto representaba de 0.5 hasta 2.7 caídas por año, y que la mortalidad va a aumentar en pacientes que tengan más de 70 años. E igual nos mencionaba que estas lesiones no siempre van a terminar en una fractura, que pueden ir desde lesiones leves en un 40%. Nos mencionaba las dos fracturas principales, que son la fractura de la muñeca, que es la fractura de Colles, que esta es la más frecuente, pero también mencionaba la fractura de la cadera porque esta en importancia o por las consecuencias funcionales que tiene con el paciente, pues, pues le gana a la de muñeca. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a lo de las causas de las caídas. Aquí nos ponía un grama muy, pues, ilustrativo, donde resumía todo lo que vamos a ver más adelante, que van a estar los factores no modificables intrínsecos como la edad, el sexo, la raza, la historia clínica de enfermedades, los medicamentos que tome y los trastornos relacionados a la edad, ya sea disminución de la función muscular, ósea, y los factores modificables extrínsecos, ya sean los factores ambientales, que con ambiente nos referimos al medio en el que se va a estar desenvolviendo nuestro paciente, ya sea su casa o si llega a salir de su casa. Y si este usa bastón o andadera, porque vamos a ver más adelante que estos también son factores para, pues, que propicien caídas dentro de su domicilio. ¿Vale? Ahora, en las primeras causas están la alteración de la función neuromuscular y de la marcha. Estas se pueden dar por diversas disminuciones de funciones de otros sistemas, como el circulatorio periférico por insuficiencia venosa o arterial, cardiovasculares, pues en el caso de la insuficiencia cardíaca, pulmonares, lesiones motoras del sistema nervioso que lleguen a disminuir la fuerza o los reflejos de los músculos, principalmente de miembro inferior, la alteración de los reflejos posturales que pueden llegar a relacionarse con el vértigo y el mareo. Y en algunos casos, principalmente en pacientes que tengan hipertensión arterial, lo que son la hipotensión ortostática desde un 5 a un 25%. Nos mencionaba también, como ya nos comentaba nuestro compañero Cruz, que están relacionadas las caídas al Parkinson, la enfermedad cerebrovascular, y que estas pueden ser exacerbadas por fármacos. Algunos tipos también lo vamos a mencionar más adelante. El déficit sensorial, que va a estar relacionado principalmente a trastornos visuales y auditivos, ya sea en el equilibrio en el caso de los auditivos o visuales en el caso de que el paciente utilice lentes bifocales o no estén bien, pues, graduados. Y dale. Ahí, me quiero pasar nada más allá al anterior, sobre todo porque la parte de la hipertensión es algo muy importante. Y a lo mejor algunos dicen, ¿por qué mencionó hipertensión y luego se pasó a que la hipotensión ortostática era un factor? Finalmente, porque dentro de la hipertensión arterial sistémica y también más adelante cuando veamos que hay algo que se llama hipertensión aislada del adulto mayor, que es una hipertensión de tipo nada más sistólica, generalmente el tratamiento en sí mismo nos lleva a hipotensión ortostática. El tipo de fármacos que utilicemos, algunos nos van a llevar a más porcentaje de hipotensión ortostática, entonces no nada más estaríamos hablando del factor intrínseco como tal, en donde los adultos mayores también suelen tener una mayor prevalencia de hipotensión ortostática con los cambios de posiciones. Incluso podemos encontrar también que la deshidratación es una de las causas más importantes de hipotensión ortostática. De ahí que sea un factor tan importante. Y ahí luego en los trastornos visuales que comentaste, sí, efectivamente aquellos que tengan simplemente una disminución de lo que es la función visual también, pero podemos encontrarnos también incluso algunas enfermedades en las que los lentes no sean la única característica, sino enfermedades como cataratas, maculopatía degenerativa, etcétera. Pasa a la siguiente. Ahora aquí también los riesgos pueden estar asociados o ser consecuencia de enfermedades que ya existan.
mencionaba que también los cambios musculares se iban a dar al menos en el 50% de los pacientes que viven en la comunidad y al menos en el 80% de los que se encuentran institucionalizados. Alteraciones osteoarticulares, que aquí mencionaba osteoartritis, artritis reumatoide, o que el paciente ya haya tenido fracturas previas de miembro inferior que no hayan consolidado correctamente. Aquí los cambios musculares también nos mencionaba que aparte de la debilidad y la disminución de la masa, pueden estar relacionadas los trastornos de la marcha que comentábamos antes con nuestro compañero Cruz y trastornos del balance. Déficits sensoriales que van a afectar pues lo que es la interacción, que pueden estar presentes síncope, algunas veces el delirio en casos de que el paciente se encuentre mucho tiempo solo o esté expuesto a situaciones que le causen mucho dolor. Mencionaba el libro que pueden ser causas de que presente delirio. O urgencia urinaria. Aquí mencionaban los casos en los cuales el paciente tenía la necesidad de ir al baño en la noche y por el apuro no prendía la luz, entonces pues no ve en la oscuridad y pues terminaba en una caída. En los fármacos nos mencionaba que hay grupos específicos que predisponen por los efectos que hacen, aunque no sean efectos adversos, como las benzodiazepinas, los antidepresivos, neurolépticos, antipsicóticos, los betabloqueadores en caso de los pacientes hipertensos y los diuréticos. ¿Sale? Y aquí nos ponía un diagrama donde ya resumía pues todas esas patologías relacionadas al aumento de riesgo de que el paciente sufra una caída. ¿Sale? Y algo ahí de comentar, pues es que dentro de estos factores intrínsecos, la gran mayoría cree que no son modificables, pero tal vez la cuestión de que, por ejemplo, sea un sexo masculino, pues no lo vamos a modificar, no vamos a modificar su edad avanzada y los cambios que tienen en el envejecimiento, pero muchas de estas enfermedades pueden disminuir en su incidencia de caídas a través de una evaluación correcta, primero con el diagnóstico de la enfermedad y dando medidas de prevención. Y segundo, también con el tratamiento adecuado, buscando que el tratamiento tenga los menores efectos adversos para no llevarlo a un mayor riesgo de caídas, porque a lo mejor alguien dice, bueno, en el delirium, si el paciente está con una agitación importante, inquietud, vemos al paciente que está agresivo, pues es un paciente que fácilmente se puede caer en casa. Entonces alguien pensaría, bueno, voy a dejarle un neuroléptico, pero también si aumentamos las dosis de neurolépticos demasiado, las ponemos demasiado altas, esos adultos mayores pueden tener síntomas parkinsónicos y se genera entonces una cadena de síntomas y hay gente que termina poniéndole tratamiento a los mismos efectos adversos que le están ocasionando con sus tratamientos. Y esos pacientes con un parkinsonismo farmacológico terminan siendo tratados con otro tipo de fármacos, hasta sinaricina, también que puede ser otra de las causas. Alguien dice, tiene mareo, le dan sinaricina sin haber hecho una evaluación como tal de las causas del mareo, e incluso a veces es vértigo, le dan su sinaricina, se ponen temblorosos, parkinsónicos, empiezan con delirio, incluso como factor de riesgo por el uso de estos fármacos, y al final el paciente termina cayéndose y es por toda la cadena que vimos cuando en realidad desde un inicio, si se hubiera hecho una buena evaluación de la enfermedad, hubiera sido a lo mejor instaurado un tratamiento correcto, hubiera sido instauradas las medidas preventivas. Muchos familiares no reciben esta información y terminan cayéndose los pacientes. Yo les voy a decir, ayer a las 12 de la noche me hablaron de un paciente que se acababa de caer, el paciente tiene demencia vascular, utilizaba muchos fármacos y al final, o sea, para ellos es así de que hablamos por teléfono porque dejó de hablar, acaba de caerse, se pegó en la cabeza y ya no está hablando, está somnoliento. Entonces, se dan cuenta cómo puede cambiar la vida a una persona rápidamente solamente porque nadie les informaba sobre estos cuidados preventivos que había que tener en estos pacientes, sobre los fármacos que estaba utilizando. Entonces, de ahí la importancia de saber que en el adulto mayor no crean que se van a encontrar nada más con una de estas enfermedades, se van a encontrar con muchas al mismo tiempo.
Entonces, de ahí la valoración integral del adulto mayor, que es muy larga, pero eso nos permite poder puntualizar cada uno de los tratamientos para cada una de las enfermedades, evaluar los riesgos y principalmente pues evitar este tipo de riesgos tan severos como una caída que puede llevar a una persona a una hemorragia intraparenquimatosa, entre otras cosas, como también ya mencionaron, la fractura que veremos. Continúa, Meni. Ahora, también nos mencionaba otros como los obstáculos ambientales. Aquí nos introdució un término que son las barreras arquitectónicas del hogar. Estas se van a definir como aquellas áreas que antes no eran peligrosas para el paciente, pero conforme pues, cualquier persona va envejeciendo, se vuelven un obstáculo o incluso pueden representar un peligro para que pues, se caiga. Aquí nos ponían las bañeras, escaleras a manos o incluso escaleras que no estuvieran bien adecuadas. Como mencionaba, que tienen que tener unas banditas como antiderrapantes, que esté el escalón bien ancho, que no esté muy alto. Incluso mencionaba las escaleras de caracol. Tapetes, mencionaba que los tapetes enseguida de las camas, que pueden, como no están bien fijos, pues se pueden mover el tapete y pues el paciente puede llegar a caerse. O un tapete sobre una alfombra que llegan a levantarse y pues, al menos en lo personal a mí me ha pasado. Si es todo, nos hemos El... caído. Ahí, por ejemplo, es muy interesante esto de los obstáculos ambientales, porque realmente nadie hace una proyección a futuro de lo que va a pasar después con nuestra movilidad. Les aseguro que muchos de ustedes, bueno, ahorita a lo mejor puede ser que muchos todavía estén en casa de sus padres, pero vean cuántos de ustedes tienen desniveles a lo mejor desde la entrada de su casa, o sea, que empiezan desde la banqueta incluso, luego al entrar a su casa algún escaloncito pequeño, casas, a lo mejor algunos de ustedes que tengan segundo piso y que haya escaleras, algunos dirán también hay escaleras hasta de caracol y tapetes, la gente pone tapetes por todos lados para hacerlo más suavecito en el baño, en las salidas de las bañeras o de la regadera y al final esas cosas que nos hacen parecer que van a ser cómodas terminan siendo el motivo por el que la gente termina cayéndose. Y todas las personas pueden tener caídas accidentales, esa es la realidad. Muchos de estos factores les llamamos que la causa es pues esa caída accidental, pero finalmente la intención es que en los adultos mayores, como su riesgo es mayor, la intención sería disminuir también hasta el riesgo de caídas accidentales, evitando estos factores. Ahora, platícanos, ¿qué más nos ibas a decir de las barreras arquitectónicas? Sí, que también están relacionadas de un 30 a un 50% en el caso de las caídas, que también están relacionados los muebles que estén cerca de escaleras o pasillos, porque estos, al reducir el espacio en el que el paciente puede caminar, en el caso de que use un auxiliar para la marcha, le puede llegar a estorbar e incluso provocar un accidente. Pero por eso hay que tener cuidado al momento de escoger el tipo de auxiliar de la marcha que se le va a proporcionar al paciente y el programa de rehabilitación que sea el correcto para que lo use de la manera adecuada. Y que ya en un pequeño porcentaje las causas de la caída no se iban a encontrar, entonces pues mencionaba que ya eran idiopáticas. Sí, le llamamos idiopático porque todavía no sabemos la causa, pero la intención es siempre hacer toda la evaluación completa. Y la gran mayoría de las veces solo es buscarle y se van a encontrar, de hecho, factores múltiples. Tal vez uno no podrá decir, bueno, fue la demencia, fue el fármaco, fue que se levantó en la noche al baño donde no había luz, había poca iluminación, el piso estaba húmedo. Es decir, puede haber muchos factores a la vez y tal vez no sepas cuál es el que tuvo un mayor peso. Todos son muy similares en cuanto al riesgo, pero de todas maneras la importancia es encontrar siempre el que podamos la causa. Eso nos va a orientar al tratamiento. Continuamos. Dale. Ahora vamos a ver un poquito de las complicaciones de las caídas.
Aquí pueden ir desde lesiones a tejidos blandos hasta lo que vamos a ver más adelante, que son las fracturas. Las lesiones a tejidos blandos pueden ser de piel, tejido subcutáneo y músculos, que pueden llegar a ser ligeras equimosis, hasta las escoriaciones o incluso heridas abiertas que requieran suturas. O ya en caso de lesiones un poco más graves, que lleguen a ser musculares tendinosas o ligamentosas en el caso de elongaciones, estiramientos o avulsiones ya de las inserciones del músculo. En las fracturas que tienen mayor incidencia, ya acabamos de mencionar, la muñeca, la cadera, las del fémur que no sean del fémur proximal, del húmero y de los arcos costales. Aquí nos menciona que excluyeron de esas categorías las fracturas vertebrales porque no son propias, o sea, de las caídas. O sea, que pueden existir solamente por compresión y no por una caída. Que estas se van a dar principalmente por el proceso del envejecimiento, que empiezan a desmineralizar los huesos, que lleva a una debilidad y finalmente a la fractura, que no es necesario en algunos casos que exista un traumatismo muy fuerte para que se lleve a una fractura, que pues simplemente si el hueso ya está muy débil, traumatismos de pues, una intensidad baja pueden llegar a causarlo. ¿Sale? Otros, pues, complicaciones de las caídas pueden ser traumatismos cráneoencefálicos, que aquí no lo categorizaba como que fueran lesiones de magnitud baja o alta, debido a que pues, la cabeza se pueden pegar solo por el puro hecho de haberse caído. Pero que aquí había pacientes que no presentaban los síntomas hasta 14 días después y que al llegar a consulta el paciente no relacionaba sus síntomas con haberse caído hace 2 semanas. Entonces que el médico en cuestión tiene que interrogar intencionadamente en búsqueda de que haya ocurrido un evento de este tipo. Ahora, las caídas por tiempo prolongado, aquí se me hizo un término medio extraño porque cuando lo leí pensé que el paciente caía por mucho tiempo, pero no, es que se cae y se queda ahí mucho tiempo. Así es. Entonces, esto suele ocurrir en pacientes que están solos al momento de que se caen. No sé, que el que los cuida fue a la tienda y duró ahí tirado 5 o 10 minutos en lo que llegó, o incluso pacientes que viven solos y no los visitan 2 o 3 días, y a los 2 o 3 días que viene pues su familiar o el cuidador, lo encuentran tirado. Y mencionaba el libro que estos casos no eran raros que ocurrieran, y que pues todavía llevaba más complicaciones, como las lesiones por compresión, que en el caso de que se encontrara el paciente en esta condición de que pues, tuviera mucho tiempo tirado, se tienen que buscar indicios de que tenga una fractura en el caso de que el paciente fuera previamente capaz de levantarse. Y que dentro de las lesiones que se pueden ocasionar en caídas por tiempo prolongado, pues son neurovasculares por compresión, que puede existir hipotermia y deshidratación, dependiendo del tiempo que haya pasado desde que se cayó hasta que pues alguien lo encontró. E incluso también, bueno, dentro de esa deshidratación se asocia también la rabdomiólisis. Es algo frecuente en las personas que se caen por un tiempo prolongado. A lo mejor la mayoría de nosotros diría, bueno, es que sería muy difícil que alguien se quedara mucho tiempo, pero desafortunadamente muchos adultos mayores viven solos. Entonces, eso hace que a veces no sean encontrados ese día en su casa hasta el día siguiente. E incluso hay pacientes que pueden también caerse al aire libre. Hay personas que están sobre todo en el campo. Yo les voy a platicar, un paciente se fue al campo, estaba caminando, se cayó y fue encontrado hasta el día siguiente ya con una rabdomiólisis pues severa, una deshidratación muy importante. La recuperación fue bastante difícil y pasó toda la noche en un lugar en campo donde hacía mucho frío. Entonces, la verdad es que por eso ese es uno de los factores para nosotros más importantes que aumenta el riesgo de mortalidad en los pacientes que tienen una caída.
Es muy importante preguntar a la persona cuando se cayó si se levantó solo o alguien lo levantó y cuánto tiempo pasó en el suelo antes de que alguien lo tuviera que levantar si no pudo hacerlo. Eso es muy, muy importante. Y siempre evaluar también que además de la hipotermia podemos encontrar incluso también deshidratación por quemaduras solares, sobre todo en aquellos que se quedaron en el sol durante muchas horas en la calle y no fueron vistos hasta después de mucho tiempo. Eso también es algo muy importante. Continúa. Dale. Como otras complicaciones son la incapacidad, que puede darse por lesiones graves, pues, como mencionamos la fractura, que aquí menciona que al menos el 25% no regresan a la condición que tenían previamente antes de haberse caído y pues ocasionado la fractura, y que había grados de incapacidad, que el primario puede llegar a ser una limitación del arco de movilidad del miembro afectado y pérdida de la fuerza muscular por el tiempo que haya llegado a pasar en reposo o institucionalizado en lo que se hicieron los procesos adecuados. Y secundario, en el caso de la psicológica, ya que mencionaba un síndrome postcaída en el cual el paciente, después de que se recupera, que se le hacen las operaciones necesarias para que sea pues, funcional otra vez, evita volver a caminar por el miedo de volverse a caer. Entonces, él mismo se restringe la actividad, por lo que va a agravar su condición en lugar de volver a ser funcional. Sí. Que aquí, del 20 al 50% de las fracturas que requirieron hospitalización, después de solucionarse el problema, fueron institucionalizados, y que estos, al institucionalizarse, pueden llegar a causar una dependencia parcial o total, pues ya que pues están siendo atendidos, ya no necesitan, por así decirlo, totalmente su independencia para realizar sus actividades. Sí. Y del 20 al 30% de la mortalidad es, o sea, durante el primer año siempre nos mencionaba que es la mortalidad más alta, que puede subir hasta un 25%. En esta parte de esta bibliografía mencionaba del 20 al 30%. Y que es más elevada si el paciente duró mucho tiempo, tuvo una caída por tiempo prolongado, o casi cuando se cayó era un paciente institucionalizado, que pues ya sabemos que los institucionalizados tienen más factores de riesgo, y si el paciente tuvo una fractura y duró mucho tiempo donde se cayó, la pérdida sanguínea y los otros factores que ya mencionamos con la deshidratación, rhabdomiólisis, pueden llegar a aumentar la mortalidad, no solo en el primer año, sino pues inmediata. Dale. Ahora vamos a pasar a lo que son factores de riesgo para las caídas. El primero que nos mencionaba es la polifarmacia, que mencionaba la estadística que en promedio un anciano de 70 años padece 3 o más enfermedades, para lo cual va a requerir 4.5 fármacos para el tratamiento o control de las mismas. Y aquí esto menciona que es un factor de riesgo principalmente para ponerle nuevos fármacos en el caso de que presenten nuevas enfermedades por las interacciones que puedan llegar a tener, o incluso potenciación de los efectos de los fármacos que ya tiene. Y la pluripatología, que aquí menciona que entre mayor número de patologías tenga, pues obviamente es mayor el riesgo que tiene de caídas. Y que en el caso se daban en los casos de enfermedades articulares degenerativas, que en el caso de la depresión y la incontinencia mencionaba que cuando un paciente entre más enfermedades tiene más susceptibilidad a presentar depresión, que esto lo va a llevar a empezar a restringir su movimiento, y lo que nos va a llevar a una desmineralización ósea, disminución de la masa muscular y todo lo que ya hemos visto antes. Dale. Ahora, la debilidad muscular en las extremidades inferiores, mencionaba que es el principal responsable del síndrome de caídas, que se puede deber a sarcopenia o una disminución de la fuerza solamente por el efecto de la edad, que esta se va a evaluar o la podemos evaluar por medio de dinamómetros,
Y que el deterioro funcional y mental va a aumentar el grado de dependencia, pero menciona que entre más grado de dependencia tenga nuestro paciente, tiene un mayor riesgo de que se caiga y que este deterioro funcional y mental va a disminuir en gran parte la manera en que nuestro paciente tiene la interacción con el entorno y logre percibir las zonas de peligro, ya sea que no vea un escalón chiquito o que no logre levantar suficiente el pie para pues subir a un escalón o evitar tropezarse con un tapete. Y trastornos de la marcha y equilibrio, como nos dijo Cruz, que aquí pues necesitamos evaluar las características y magnitud del riesgo y pues determinar cómo solucionar el problema y el grado de dependencia que éste va a tener, si se puede solucionar y puede volver a caminar sin necesidad de auxiliares de la marcha o si ya va a requerir algún auxiliar para caminar. Dale. Aquí ya nos mencionaba el libro Un protocolo de caídas, que aquí es cómo lo vamos a abordar y manejar propiamente para evitar que se caiga. Aquí nos vamos a centrar en la historia clínica primeramente, que son los antecedentes, diagnósticos previos para ver la multimorbilidad que pueda tener el paciente y si éste tuvo ya caídas previas y si se solucionaron. Vamos a buscar intencionadamente si el paciente presenta hipotensión ortostática, vértigo y los factores ambientales, volviendo a lo que son las barreras arquitectónicas. Aquí nos mencionaba que para detectar hipotensión ortostática, bueno, creo que viene más adelante, pero igual se medía la presión arterial, tanto en decúbito como parado, y en intervalos de 1, 3 a 5 minutos para ver si hay variaciones y que nos puedan estar causando esta sintomatología. Y la historia farmacológica. Aquí ya sea los fármacos que antes ha tomado, bajo los tratamientos que está actualmente, y que también se deben tomar en cuenta los fármacos que el paciente se autoprescribe, porque pues muchas veces no siempre conocemos a alguien que no se dice que le da la gastritis y va y se toma un omeprazol él solo, o le duele la cabeza o el estómago y va y se toma algo él solo. Entonces estos fármacos que no están prescritos, pero que sí se toman, pueden llegar a causar estos síntomas. Y la historia de los fármacos que veíamos previamente, hipnóticos, sedantes, neurolépticos, antihipertensivos del grupo de los beta bloqueadores y los diuréticos. Y si las dosis de los fármacos están pues bien prescritas para la edad y la superficie corporal. ¿Vale? Aquí ya si el paciente tuvo una caída, necesitamos preguntarle cómo fue la caída, pues qué tan fuerte fue, si el paciente está consciente de que se cayó y en el momento de que se cayó sintió el peligro de la caída para descartar que sean trastornos del sistema nervioso central los que estén causando pues este accidente. En el caso de las caídas por tiempo prolongado, pues cuánto estuvo en el suelo, si el paciente en ese momento tenía a alguien que lo estuviera cuidando y lo levantaron luego, entonces este factor pues puede ser eliminado. Si el paciente después de que se cayó se pudo levantar, pues entonces tiene un menor riesgo de haber presentado la fractura, aunque vamos a ver más adelante que igual hay casos en los que debido a circunstancias del sistema nervioso central o el mecanismo de la fractura, no se presenta un dolor o una limitación de la función inmediata. Las circunstancias previas a la caída se refiere a los síntomas o preguntar qué lo ocasionó. Si el paciente estaba parado o caminando y se resbaló, o si tuvo tos y por la misma tos se mareó y se cayó, o si tuvo una comida abundante, si le ocurrió después de tomar alguna medicina. Aquí mencionaba otro que era tener un aura previa a la caída, que pueden ser cefaleas, que mencionaba debilidades de los miembros inferiores, que aquí me imagino que son como que sienten debilidad, ellos como que se les doblan las piernas. Sí.
que haya presentado dolor torácico o disartria. Y igual, como normalmente van a ir con un testigo, de preguntarle al testigo o su familiar o el cuidador que lo lleve la información que nos está dando el paciente o información que el paciente no pueda aportar. Entonces, en el caso de que haya perdido la conciencia o no fue consciente de que se cayó. ¿Dale? Doctora, ya nos tenemos que retirar. Sí, saben que también estoy viendo ahorita ya son las 10:01. Vamos a detener aquí